Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Luis Arias, quien les habla. Gracias a FP Markets por brindarnos este espacio. No voy a encender la cámara, pero van a ver la cámara en la grabación. Listo, para que lo tengan presente. La grabación sí va a quedar con la cámara encendida, así que bueno, se la verán pues si deciden repasar algunos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a reanudar acá y vamos a compartir un segundo que por acá me están solicitando el enlace. Vamos a iniciar entonces el webinario el día de hoy. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con esta serie de webinarios. Hemos hablado de muchos temas de inversión. Hablamos de los por qué usted debería hacerse a la hora de invertir, ¿sí? Digamos que cuando empezamos en determinada actividad o cuando queremos dar el paso, el siguiente paso, pues deberíamos hacernos una pregunta o varias preguntas, y ojalá que esas preguntas sean de mucho peso. Entre más peso tengan y entre más contundente sea esa respuesta, pues creo que mejor será ese proceso que usted pueda hacer en eso nuevo que está haciendo. En este caso, pues aprender a invertir. Partíamos en webinarios pasados desde la idea de en que nos enseñan que invertir es simplemente ver un gráfico y ver un cierto patrón. Y digamos que eso está alejado un poco de la realidad. Definitivamente, cuando nosotros aprendemos a invertir, pues definitivamente nos damos cuenta que no tenemos que ver un gráfico. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? En realidad hay una brecha amplia que separa la inversión de la especulación. Y no está nada mal, no está nada malo especular. Yo especulo todos los días me siento frente al mercado, trato de encontrar alguna condición que me favorezca y pues simplemente opero el mercado. Pero digamos que hay que tenerlo claro, ¿sí? Hay que tener claro el hecho de que o nos dedicamos a invertir o nos dedicamos a especular. Bueno, podemos hacer las dos, pero lo importante es tener claro qué estoy haciendo en una y en otra. Cuando yo invierto, recuerden, me interesa el valor del activo y el valor futuro, ¿sí? Cuando yo especulo, lo único que me interesa es el precio, la acción del precio y el precio en sí, ¿sí? Me fijo es en el precio. Entonces, digamos que partimos desde allí. Por eso, cuando a ustedes les digan, enseño a invertir, o sea, y lo primero que hagan es mostrarles un gráfico, tienen que partir de la idea de, eso no es inversión. Estás especulando, me quieres enseñar a especular, pero la inversión va más allá. Porque en la inversión queremos nosotros entender el valor del activo, ¿sí? Queremos saber cuál es el valor del activo. ¿Sí? Queremos saber cuál es la salud financiera de ese activo, queremos saber el valor de su marca, queremos saber la cuota que tiene de mercado, queremos saber su deuda a corto, a mediano plazo, a largo plazo, quiero saber sus flujos de caja, quiero saber cuál es la proyección del negocio en el que se desenvuelve a futuro. ¿Sí? Ahí creo que estoy invirtiendo. Me preocupo por el valor y me preocupa además también el valor que pueda tener, no en el presente, sino en el futuro. ¿Sí? De ahí la importancia de entender y de tratar de entender hacia dónde va el mundo. Ojo con eso. Porque si nos hubiésemos preguntado, por ejemplo, en el 2006, 2007, hacia dónde iba el mundo en algunas condiciones como por ejemplo el tema de redes sociales, creo que de pronto hubiésemos depositado, ¿sí? Bueno, seguramente en ese entonces pues no la hubiésemos tenido tan clara, pero creo que en años posteriores sí estuvo muy claro y era el hecho de que, digamos que había una fuerza, por ejemplo el caso de Facebook en su momento, en donde definitivamente los que depositaban su dinero, que recuerdo que salió como en cerca de $35, pues hubo una valorización muy interesante, muy significativa, pero era hacia dónde se iba el mundo. Bueno, y eso es apenas algo muy específico, ¿sí?
¿Qué tal si nos preguntamos, por ejemplo, en términos de energía, en términos de autos, en términos de, bueno, creo que hacia dónde va el mundo? ¿Cuál va a ser esa tecnología o eso que se va a valorizar, que se va a ver beneficiado digamos que por una demanda creciente en los próximos años o en la próxima década? ¿Cuál es? ¿Ya la tienen clara? ¿O creen que puede ser cierto activo? ¿Hacia dónde va a ir la inversión en los próximos años? Sí, estamos en crisis, los mercados, pues digamos que en el año 2022 pues no fue bueno, eh, quizás 2023 sea igual, no lo sabemos, pero a la larga, y lo que hemos dicho en estos webinarios es que eh, el mercado siempre le da el valor que se merece a los activos en el largo plazo. En el corto plazo no, porque en el corto plazo, y lo decía Benjamin Graham, en el corto plazo el mercado es un paciente con trastorno bipolar. Eso decía Benjamin Graham por allá hace algunas décadas. Y sí, definitivamente sí. Por eso vemos el mercado hoy con mucha euforia o al cierre. En la mañana era un poco deprimido, ¿sí? Depresivo. Y al cierre pues hubo mucha euforia y el mercado subió. Pero a la larga, ¿hacia dónde va a ir? Los mercados de una u otra manera, pues, bueno, esperaríamos un aumento significativo en algunos valores, pero eso pues digamos que lo dejamos allí, ¿sí? Lo vamos a dejar así, pero creo que hay que entender, ¿sí? Y este es el mensaje claro, hay que entender qué es la inversión. Entonces, hablábamos de los porqués, hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de entender qué es un proceso inflacionario, deflacionario, estanflacionario. Creo que es muy importante que ustedes sepan esto porque esa es una de las preguntas que nos deberíamos hacer a la hora de aprender a invertir. Y si usted quiere aprender a invertir, pues entienda que debe protegerse en tiempos de inflación, ¿sí? Crónica, como la podríamos estar viviendo, pero usted debería aprender a proteger sus activos, su dinero, de una inflación crónica. También podríamos preguntarnos entonces la pérdida del valor del dinero en algunos países más que en otros. Por ejemplo, en nuestro país, pues el valor del dinero cada vez, comparándolo con otras monedas, pues va perdiendo valor. Vemos que nuestra moneda ya no vale lo mismo. Entonces, ¿cómo nos protegemos ante esto? Hablábamos también del tema de las pensiones. Por ejemplo, nos vamos a pensionar, y si nos vamos a pensionar, la pensión será digna, por lo menos llegaremos a fin de mes. Es un esquema piramidal o debería empezar a invertir, ¿sí? Diversificar mis ingresos para que cuando llegue el momento, en mi edad adulta o madura, pues tenga la opción de no depender solo. Si tengo la opción de pensionarme, pues no depender solo de esa pensión, sino tener, digamos que, ciertos ingresos o simplemente inversiones que me hayan permitido, digamos, que tener esa tranquilidad o esa libertad. Así que bueno, digamos que esas son las preguntas para redondear un poco lo que vimos en webinarios anteriores, y hoy nos ocupamos entonces de la diversificación, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la diversificación. Empezamos entonces con nuestro webinario el día de hoy. Perdonen la introducción tan larga, pero digamos que es importante dejarlo siempre claro, ¿sí? Aprendemos a invertir y aprendemos a especular. No puedo decir que uno es mejor que el otro, aunque en uno podríamos tener, digamos que, una visión un poco más clara, tranquila, pero de una u otra manera hacemos lo que nos apasiona y especulamos todos los días. Lo importante es tenerlo claro. Bueno, los tipos de diversificación financiera. Entonces, uno de los puntos más importantes que debe gestionar una empresa es el riesgo financiero. El riesgo financiero es básicamente la amenaza de que el capital de una compañía no sea el suficiente para cumplir con sus objetivos financieros. Es decir, es una situación que supondría pérdidas y efectos negativos para la empresa o el negocio. La diversificación del riesgo financiero conlleva a invertir el capital en distintos activos por si acaso alguno de ellos no funcionara correctamente. Miren, lo hacen los mejores inversores de todo el mundo. Creo que la especialidad de los inversores, y en esto se destacan los top
de los que no alcanzan de pronto a batir al mercado, ¿sí? Es el hecho de saberse diversificar y saberse diversificar en ciertas condiciones de mercado que de una u otra manera resultan adversas. ¿Sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, el año pasado creo que algunos de los inversores más famosos pues fueron al sector energía, mientras mantenían de pronto algunas inversiones en otros sectores financieros. Pero digamos que el hecho de poder diversificarse en ciertos sectores y ciertos activos en determinadas condiciones económicas, pues les permite uno, y vamos a partir de lo más importante, preservar el valor del dinero. Cuando nosotros preservamos el valor del dinero, pues podríamos decir que podemos tener el dinero para invertir el día de mañana. Si nosotros no tenemos dinero para el día de mañana, pues no vamos a tener la manera de invertir. Bueno, un segundo, que por aquí me están diciendo que no se pueden conectar, algo sucede, no se puede conectar. ¿Alguien ha tenido problemas con la conexión? José Antonio, Carlos, María. Bueno, vamos a ver, un segundo. No sé qué puedo decir. Copiar enlace de invitación y vamos a enviarlo nuevamente. Listo. Ahí creo que lo podemos ver. Bueno, me cuentan cómo está el ingreso, si lo pueden hacer o no. Bueno, muy bien. Recuerden que va a quedar grabado, así que lo va a poder ver más adelante. Entonces, podemos entender la diversificación del riesgo financiero. Un segundo, que creo que lo pausé. No, está bien. Listo. Podemos entender la diversificación del riesgo financiero como una importante inversión. Esta inversión minimizará el riesgo financiero, ya que, como se menciona, en su propio nombre lo diversifica. ¿Sí? También existe la posibilidad de formar parte de más oportunidades de inversión y de mejora de la rentabilidad. Para saber gestionar la diversificación del riesgo financiero es importante tener una información específica para ello. Miren, si nosotros estudiamos algunos de los inversores más famosos, he tratado de estudiarlos a todos. Por ejemplo, una de las inversoras, de las personas que mejor rendimientos tuvo en el 2021, 2022, estoy hablando de Cathie Wood. Hoy en día su fondo muy golpeado, demasiado golpeado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué cuando tuvo rendimientos del 400, 500, 600, 700%, porque así lo hizo, eh, digamos que sí, está bien, estaba en una etapa del mercado en donde prácticamente todo era growth, todo era crecimiento, 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 pero cuando vinieron las cosas diferentes, pues mantuvo su crecimiento, o sea, nunca pensó en diversificarse y los activos prácticamente los activos que mantiene pues siguen siendo de crecimiento cuando realmente no vemos ya las acciones de crecimiento, pues creo que no se dan de la misma manera en que se daban en la última década, ¿sí? De hecho fue el mejor sistema de inversión en la última década, ¿sí? Invertir en crecimiento. Y lo mismo, digamos, 2020, después de pandemia, 2020 terminando el año, 2021, 2022, perdón, 2021, muy bien, 2021 muy bien, perdón, hay alguna corrección, 2021 muy bien, 2022 no, en 2022 le fue pésimo y sigue muy mal. Pero entonces debemos entender que también le sucede a los grandes inversores, ¿sí? En donde, digamos que creo que uno de los errores que uno puede cometer a la hora de invertir es sesgar, sesgar su mirada a un solo grupo de activos, ¿sí? Y si no funciona, entonces entender que no hay más, que no existe más. Si no es ese grupo de activos, pues no existe más. Miren, les cuento, ahora que recuerdo algo, les cuento una historia de un gestor de una SICAP de Europa,
eh, él se empecinó en que el mercado era bajista, ¿sí? Y lo lleva diciendo desde hace unos años, quizás 2019 empezó con sus posiciones cortas, 2020 el mercado quizás le dio la razón, pero a la larga no, ¿sí? El mercado hizo una corrección, pero continúa al alza. Listo, 2022 viene la corrección, pero no tan significativa como él la tenía, porque viene corto hace muchos años. Entonces, eso nos genera un costo de oportunidad muy alto y no queremos tener ese costo de oportunidad, porque mientras dejamos de invertir en otros activos que sí están dando valorizaciones, pues eh, hacemos que ese coste pues sea muy, muy alto, ¿sí? Entonces, la recomendación es siempre, pues trate de diversificar sus activos y protéjase ante situaciones muy puntuales. Hoy en día, por ejemplo, deberíamos protegernos ante temas inflacionarios, ante una posible corrección del mercado, que algunos inversores muy famosos pues lo anuncian. Eh, Creo que hay activos para protegerse, definitivamente. Entonces, es simplemente tener la idea clara de cómo hacerlo y por qué hacerlo. Entonces, la diversificación del riesgo financiero permite la reducción del riesgo, eso está claro, y el equilibrio de la cartera del inversor de una empresa o simplemente de cualquier inversor común. Esta cartera de inversión son el conjunto de instrumentos financieros que tienen inversión. Pueden ser acciones, pueden ser fondos, pueden ser bonos, pueden ser depósitos bancarios, con la combinación de renta variable fija y activos de mercado monetario. Se pretende lograr una cartera equilibrada, eso es lo que buscamos, que sea equilibrada y que además pues pueda sopesar o pueda, digamos que aguantar un huracán, ¿sí? Básicamente es eso. Entre más fuerte sea, ¿sí? Pues más, digamos que, o mejor, entre más diversificado esté o mejor diversificado esté, pues mejor va a poder soportar esas situaciones extremas, ¿sí? Como lo vimos el año pasado. Así que para que esto sea más fácil, los organismos financieros ofrecen fondos de inversión que son gestionados por profesionales. Estos fondos, pues según el perfil y el objetivo a sus clientes. De esta manera, se diversifica automáticamente el riesgo, ya que el cliente delega expertos donde invierten su dinero. Entonces, esa puede ser otra, ¿sí? Digamos que no tan recomendado, pero igual, lo interesante es siempre entender la situación actual, anticiparse, tratar siempre de anticiparse ante el peor escenario. Imagínense siempre el peor escenario. ¿Cuál puede ser ese peor escenario? Entonces, a la hora de invertir, deberíamos imaginarnos siempre el peor escenario. O sea, si esto falla, ¿qué va a pasar con mi portafolio? ¿Qué va a pasar con mi inversión? No solo, yo diría, no solamente en el tema de inversión a largo plazo, sino también en el tema de intradía. Imagínense su peor escenario. Bueno, el peor escenario sí es que me llegue a mi stop. Bueno, está bien. Entonces, por eso reducimos o reduzcamos el stop, el riesgo, y no modifiquemos ese riesgo, ¿sí? Básicamente podría ser de esa manera. Estos son algunos de los portafolios más famosos de inversores. Carican, hay una serie muy interesante por ahí en algunas de estas plataformas de streaming para que la revisen. Muy, muy interesante. Un gran inversor. Definitivamente hay mucho que aprenderle a este señor. Portafolio de Bill Gates, Bill y Belinda Gates. Creo que ha liquidado ya gran parte de su posición en Berkshire Hathaway. La cartera también pues, de Warren Buffett, que es una cartera o es un portafolio que de una u otra manera sabe aguantar las crisis, ¿sí? En el 2022, recuerden que también una manera de diversificarse es tener parte de su portafolio en liquidez, ¿sí? No necesariamente tiene que tener todo su portafolio invertido. Cuando las condiciones a veces no están dadas y si no tienes claridad en los activos que quieres invertir, pues una opción también podría ser tener parte de su portafolio en liquidez, ¿sí? Las oportunidades se presentan en cualquier momento y si no tienes liquidez, pues la vas a tener que ver pasar. Y esa no es la idea.
sobre todo cuando tenemos acciones o cuando hemos tenido acciones, por ejemplo en octubre, noviembre, diciembre, acciones como Nvidia, que ha dado más de un 130% desde mínimos, acciones como Tesla, que ha dado más de un 100% desde mínimos. Entonces, si ustedes se fijan, oportunidades vamos a tener. El tema es tener la liquidez suficiente para poder aprovechar todas esas oportunidades, porque si no tenemos la liquidez, pues simplemente, lo que les decía, las vamos a tener que ver pasar. A mí me pasó en el 2000, aproximadamente 2008, con la burbuja financiera, con la crisis de la subprime. En ese entonces, pues, digamos que tuvo, o sea, tenía la oportunidad, ¿sí? Vi la oportunidad de invertir en uno de los bancos más grandes del mundo en ese momento, que era Citibank, que llegó a valer $3 y que después de eso fue a $45. Es una barbaridad. Pero no tenía el capital suficiente, por lo menos para decir, bueno, la tengo clara y voy a invertir en este activo porque considero que puede tener una valorización muy significativa. En ese momento creo que la quiebra del Citi, o sea, nada que ver con lo que pasó con Lehman. Creo que la quiebra de Citi pues nos hubiese atrasado, no sé a dónde estaríamos en este momento donde eso hubiese sucedido. Y en ese momento se tenía claro eso, ¿sí? Era un banco que definitivamente no iban a dejar quebrar por ningún motivo, así estuviera también en situaciones complejas como todos, como la gran mayoría. Pero fue una acción que estuvo muy barata y que dio grandes oportunidades, grandes oportunidades. Entonces la liquidez es muy, muy importante. De ahí partimos de algo bien significativo, que además, ojo con esto, salió en la última carta a sus accionistas, carta 2023 a sus accionistas de Warren Buffett. Hizo énfasis, mucho énfasis en el ahorro. Entonces, usted quiere invertir, usted quiere poner su dinero a trabajar, usted quiere tener quiere encontrar oportunidades de inversión, ahorre, ahorre. La primera es el ahorro. Y prácticamente creo que la carta eh, la, la, la dedicó prácticamente a los ahorradores. Incentivó mucho el hecho de que ahorre, ahorre. Quiere salir adelante, ahorre. Ahorre y tenga el capital suficiente para aprovechar oportunidades como las que les he contado, Nvidia, Tesla y bueno, y otras tantas, no solamente esa, creo que por ahí hay otras que han dado muy buenas oportunidades. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de inversión. Bueno, estamos hablando de inversión, pero vamos a entrar un poco en materia y es cómo entonces nos podemos diversificar. ¿Sí? Ya entendemos que una parte puede ser en liquidez, esa puede ser una manera de diversificación, ¿sí? Invierto en algunos activos y guardo liquidez, o sea, ahorro, 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 ahorro para cuando se presente la oportunidad, pues tomo posiciones en algunos activos que tienen condiciones importantes. Otra manera sería por sectores. Entonces nos podemos diversificar. La evolución de distintos tipos de sectores de actividad está marcada por los ciclos económicos, definitivamente. Miren, el año pasado, fíjense en esto. Esta fue la semana pasada de los materiales básicos, que fue uno de los sectores más fuertes. Industrial sigue débil, energía otra vez retomando algo de fuerza, utilities, real estate, healthcare, consumo cíclico, tecnología, consumo y defensa, financieros y comunicación y servicios, pues han tenido, bueno, no tuvieron una buena semana. Sin embargo, ya vamos a ver este mapa de los sectores, porque si nos fijamos el año pasado, el mejor sector fue energía, de lejos, de lejos. Y si ustedes vieron Occidental Petroleum, acción de Warren Buffett y otras tantas en petroleras, pues seguramente le dieron muchísimo, muchísimo dinero. ¿Cuáles no? Pues tecnológicas, creo que liquidó, si tenía alguna tecnológica, pues liquidó gran parte de esas tecnológicas el año pasado o antepasado, y así muchos inversores famosos, digamos que se deshicieron soltaron algunos activos en tecnológicas, en consumo cíclico, ¿sí? Que son sectores de una u otra manera muy golpeados cuando se vienen eh, crisis o cuando se vienen momentos difíciles, ¿sí? En la economía,
pues digamos que son de una u otra manera sectores que son muy golpeados, sobre todo consumo cíclico. ¿Sí? La gente pues no se preocupa tanto por invertir en el nuevo teléfono o algo, un artículo de lujo, algo así. Pues, la gente se preocupa más por algo básico, ¿sí? Algo básico, por eso el año pasado, bueno, no sé cómo estuvo Walmart, pero creo que fue interesante y bueno, por ahí hay otros interesantes como Coca-Cola, por ejemplo. eh, o sea, el mundo puede estar en crisis, pero la Coca-Cola la siguen consumiendo y es una acción que digamos que sabe manejar muy bien esas etapas de crisis económica, como que se mantiene muy bien y bueno, y otras tantas, pero lo importante de esto es entender que podemos diversificarnos por sectores. Una buena diversificación sería, entonces, piensa en sectores económicos. Este año quizás no sea tan fuerte el tema de energía. Tendríamos que empezar a verlo ante una crisis financiera, quizás haya, o bueno, más que crisis financiera, crisis económica, donde algunos inversores, algunos economistas, pues digamos que se anticipan a, a ese tipo de crisis. El caso, por ejemplo, Michael Burry hablaba hace algunos días sobre lo que puede venir para los mercados en próximos meses, ¿sí? Entonces, digamos que sectores que seguirán siendo golpeados, quizás volvemos al tema de los tecnológicos, volvemos al consumo cíclico, eh, quizás utilities, ¿sí? Entonces, quizás nos podemos ir hacia otros sectores. No sé si sea, por ejemplo, el momento de pensar en energía, sector energía, donde pues ante una crisis quizás haya menos demanda de energía, menos producción, menos ventas de, bueno, lo que ustedes se imaginen, servicios, productos, y pues digamos que en el momento en que haya menos demanda, pues creo que es el sector que puede ir a la baja. Así que, bueno, vamos a continuar, pero creo que este es una de las diversificaciones más básicas e importantes que podemos hacer, diversificarnos por sectores. ¿Sí? Entonces, en sectores que podemos encontrar? Pues encontramos sector tecnológico, sector de comunicaciones, sector de real estate, healthcare, financial, tenemos consumo cíclico, allí encontramos a Amazon, Home Depot, por ejemplo, Nike, eh, restaurantes, creo que hay restaurantes que, por ejemplo, el tema de McDonald's, que quisiera verla en el 2022, creo que no tuvo mayores correcciones, o Starbucks, por ejemplo. Consumo defensivo, eso es muy importante porque miren que lo que pasó en la pandemia, de hecho, cuando estalló la pandemia, creo que de las acciones que más subían era Walmart. Mientras todo caía, Walmart se sostenía y subía. Ahí vemos lo importante de un activo. Entonces todo el mundo se vuelca a comprar sus bienes básicos, sobre todo comida, y pues esto se ve beneficiado, todo este tipo de negocios. Tecnológico muy golpeado 2022, este año pues ha venido recuperándose el tema de los semiconductores, es un sector que me sigue gustando mucho, proyecciones de crecimiento muy altos para la próxima década, así que definitivamente ya saben, diversificación por sectores es creo que una diversificación básica e importante que deberíamos aplicar a nuestro portafolio. Diversificación por zonas geográficas, sí, totalmente de acuerdo, creo que no deposite, miren, tengo algunos clientes, algunas personas mejor que de una u otra manera me preguntan o simplemente en conversaciones me cuentan, bueno, yo tengo todo mi portafolio en determinado país, ¿sí? Puede ser el nuestro, Colombia, y de una u otra manera, pues creo que no sería lo indicado sería tener su inversión en diferentes países, ¿sí? No entendemos o no sabemos cuáles pueden ser unas determinadas políticas de un país hacia dónde lo pueden conducir, ¿sí? Y para no meternos en temas políticos, pues la idea es que simplemente a la inversión no le gusta la incertidumbre, ¿sí? Al inversor normalmente no le gusta esa incertidumbre, no le gusta lo que si su inversión tiene algún tipo de riesgo, sea por temas políticos o temas de seguridad o temas de, bueno, cualquier cosa, o temas económicos.
pues simplemente su dinero se lo va a llevar a otro lado, ¿sí? Así lo hacen la mayoría de los inversores, ¿sí? Entonces van hacia otra parte y simplemente depositan su dinero donde su dinero realmente pueda tener seguridad y pueda estar tranquilo. Entonces, una de las inversiones también de diversificaciones que podemos hacer es diversificarnos por zonas geográficas. Ahí hay unas zonas, entonces ahí empezamos entonces a hablar de algunas zonas importantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ciertas zonas. Vamos a verlo por acá, el mundo. Y quiero ver algunos países, por ejemplo, China muy golpeado. Se teje cierta duda sobre las acciones chinas, sobre todo por la honestidad en la elaboración de sus balances, de sus resultados. Creo que parece que hay un manto allí de dudas sobre la honestidad de esos balances. De ahí, pues creo que iría a otros lados, por ejemplo, Irlanda, creo que sigue siendo un país muy interesante, muy atractivo, con algunos incentivos para atraer inversión extranjera, puede ser algo interesante. Mientras que, bueno, podemos poner esto en lo corrido del año y podemos ver acá, por ejemplo, algunos activos. Vamos a venirnos hacia Sudamérica. Bueno, sigue dando algunos activos interesantes, una valorización del 6%, por ejemplo, en Ecopetrol, Bancolombia 6, perdón, Ecopetrol 6, ¿sí? Bancolombia -10, Aval -7, ¿sí? Sector difícil, financiero, ¿sí? Con reglas en este momento, bueno, con cierta incertidumbre. Tecnoglass sí, la mayoría de sus negocios están por fuera, mayormente en Estados Unidos, así que con un 29% en lo corrido del año va supremamente ganador. En México sigue siendo muy interesante, de hecho, ha salido un artículo hace días sobre México y decían, no mire más a China, ¿sí? Mire a México, porque es que si la producción la tienen a China a miles de kilómetros, pues, ¿por qué no hacer esa misma producción en México? Esa era la gran pregunta y creo que muchos inversores lo están haciendo, muchas fábricas, muchas compañías, de ahí el boom, digamos que ha tenido México en el tema industrial en los últimos meses, últimos años. Así que ojo con México. Argentina, pues, digamos que tiene valorizaciones interesantes, de hecho, pero pues el tema de evaluación es importante, así que hay que tenerlo presente. Me iría, digamos que hay un país, bueno, algunos inversores le apuestan fuertemente en contra de este país, sobre todo en Europa y más concretamente en España. Caso, por ejemplo, de Ray Dalio, que tiene posiciones cortas en algunos activos europeos. Países además que están demasiado endeudados, como España, que tiene cerca de 125% de su PIB en deuda. O sea, es una cosa loca. Algunos activos, por ejemplo, en Canadá también se ven interesantes. Ya, o sea, lo importante es que usted lo tenga claro y entienda que se puede diversificar. No tiene que centrar su inversión en determinado país y concentrado, además, no. Puede diversificar, puede ir a varios países. Por ejemplo, me gusta en Taiwán el tema de Taiwan Semiconductor, que es la compañía más grande de semiconductores en el mundo. Bueno, quizás ya la segunda, pero es un monstruo en tema de semiconductores y creo que podríamos pensar en invertir en estos sectores. Bueno, pasamos entonces más allá. Ya vamos a continuar entonces. Zonas geográficas. Vamos a ir acá, Canadá. Bueno, ya vemos las zonas geográficas. Pasamos acá voy a cambiar acá. Diversificación por fondos, sí, definitivamente. Algunos de los fondos pues, más famosos, podríamos decir de algunos que han tenido unas valorizaciones interesantes en los últimos años. El MSCI World, por ejemplo, ¿sí? Si usted quiere tener una diversificación amplia, pues piense en el MSCI World, que además es un fondo que invierte cerca de 1.600 activos a nivel mundial. Todas son grandes compañías, así que su dinero va a estar definitivamente muy bien diversificado.
otro tipo de diversificación, bueno, entre otros fondos, pues no quisiera mencionarlos todos, creo que ya sería para que ustedes los estudien. Diversificación temporal, ¿sí? El timing es importante, consiste en invertir de forma periódica a lo largo del tiempo sin tener en cuenta cómo se mueven los mercados, ¿sí? Diversificación temporal, simplemente tener en cuenta que usted puede invertir como una especie de ahorro, ¿sí? Ahorro, no sé, cada vez que tenga la oportunidad, quincenal, mensual, trimestral, semestral, pero cada vez que tenga la oportunidad, invierte, 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 invierte. E invertir de esta manera, creo que salen algunos datos, algunas estadísticas de este tipo de diversificación temporal y con muy buenos resultados, muy buenos resultados, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuánto diversificar? Pues podríamos hablar de 20, 25 compañías. Realmente yo no recomiendo esto tanto, pero sí hay que tener en cuenta algo importante y es el hecho de eh, si tienes la cantidad de dinero que tengas, ¿sí? Entonces, un capital pues reducido con un 20, 25 compañías estarías hiper diversificado, que eso también creo que no es bueno. Hiper diversificarse pues no es bueno. Yo soy más de tener un portafolio concentrado, ¿sí? Una diversificación básica o mínima de 2, 3 compañías o 2, 3 sectores, ¿sí? 2, 3 sectores o 2, 3 países, pero concentrado, ¿sí? Dependiendo obviamente del capital, pero más hacia concentrado. Nunca diversificar por diversificar, ojo con esto, invierte en empresas que has realizado, analizado y tengan potencial. Recuerden, el valor de los activos es muy importante, lo hemos hablado mucho. Entiendan el valor del activo y cuando el activo corrija, ustedes no van a tener que preocuparse y van a evitar ese ruido que hacen las redes. Es que Julanito de tal dijo que esta acción, pero simplemente se está centrando en algo muy puntual, porque hizo el precio, porque tuvo un patrón determinado. Pero cuando usted conoce el valor del activo, a usted no le va a interesar esa opinión, simplemente usted entiende que ese valor a la larga el mercado le va a dar el valor que se merece, ¿sí? Se va a ver, digamos que va a tener una valorización interesante, ¿sí? O simplemente usted va a poder recuperar o va a poder ganar con esa inversión. Eso es, creo que, muy importante tenerlo claro. Inconvenientes de la diversificación. La diversificación implica dejar de invertir en nuestras mejores ideas para invertir en otras que no lo son tanto. Sí, definitivamente. Uno saca cuando quiere, digamos que equilibrar un poco el portafolio, pues, y hay uno de los inversores muy famosos de todos los tiempos que dice esto. Entonces, básicamente usted deja de dar de comer al más sano para darle al que está hambriento, y eso está bien, pero de una u otra manera. Pero él lo dice de otra manera, pero simplemente es, sí, tenemos nuestra mejor inversión y sacamos de nuestra mejor inversión para ponerlo en una que no lo es tanto. Esa puede ser una de los inconvenientes a la hora de diversificar. Ojo con las carteras hiperdiversificadas, lo acabamos de hablar. Y si se invierte en demasiadas compañías, tendremos un costo de tiempo bastante alto. El costo de tiempo es bastante alto, ya que tendremos que dedicarle muchas horas a analizar todas esas acciones. Bueno, Ray Dalio, uno de los mejores inversores de todos los tiempos. ¿Qué podemos decir de Ray Dalio? Creo que ojalá pudiésemos ser como Ray Dalio. De verdad que a los que soñamos con gestionar activos y con ver este tipo de carteras, de portafolios tan bien estructurados, pues este definitivamente es un rockstar en tema de inversión, ¿sí? Uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Y nos dice que sostiene que la forma de aproximarse a un programa de inversión a largo plazo debe responder a la pregunta: ¿qué tipo de portafolio de inversión debería poseer? De modo tal, ojo, que obtenga un desempeño favorable en cualquier escenario económico. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer hoy, con la situación económica en la que vivimos. Si es buena o si usted la considera mala, pues pregúntese eso, ¿sí? ¿Qué tipo de portafolio debería poseer para que tenga desempeño en condiciones actuales de mercado? Buena pregunta.
La diversificación según Warren Buffett, diversificar es una protección ante la ignorancia, definitivamente. Si debes analizar y evaluar empresas, es una locura tener 50 o 30 empresas. No lo vas a poder hacer ni las vas a conocer todas al mismo tiempo. Hay tantos negocios que sean entendibles para una sola persona, no hay. No tiene sentido poner dinero en la idea 30 en lugar de poner más dinero en tu mejor idea. Está claro. Las grandes fortunas no se hicieron en una cartera diversificada con 50 empresas, eso está claro. Una cartera con 3 negocios excepcionales es mejor que una segura con una cartera de 100, definitivamente. Empresas, si encuentras 3 negocios extraordinarios en tu vida, te harás muy rico, definitivamente. Afirmaciones no muy populares para que hacen reflexionar bastante sobre cómo tenemos o tendemos mejor a complicar la gestión de nuestros portafolios. Estas son algunas de las acciones más cotizadas. Bueno, de hecho, este es ya salieron en el último trimestre del 2022, en donde creo que seguimos teniendo estos nuevos activos. ¿Sí? Creo que lo podemos ver. Y vamos a terminar allí nuestro webinario el día de hoy, que espero que haya sido de su agrado. Que haya sido sagrado, que hayan aprendido algo importante para que lo apliquen en sus inversiones cotidianas. Listo. Bueno, vamos a verlo, por ejemplo, sí, creo que lo podemos tener por acá. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, supervisor de portafolio. Bueno, creo que algunos de las acciones en donde más hay participación, ¿sí? Sigue Micron Technology liderando, Wells Fargo, por ejemplo, Apple, Bank of America. Bueno, algunos de verdad que sorprenden. El top 10, ¿sí? Está entre Microsoft, Berkshire Hathaway, Google, Microsoft Technology, Visa, Amazon, otra vez Berkshire Hathaway, Google, Bank of America y Facebook. Creo que casi todos no se salen de allí o tienen algún porcentaje de participación. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Pues básicamente es que tenemos que entender muy bien qué es la diversificación. Recuerden, hay una brecha grande entre especular e invertir, pero entiendan muy bien qué es invertir y entiendan muy bien qué es especular. Cuando entiendan esas dos maneras de llegar a los mercados financieros, pues usted va a tener más oportunidades, mejores oportunidades y va a entender muy bien en qué se está metiendo. Creo que eso es lo más importante. Recuerden partir de la protección del capital, eso es muy clave. Si protegemos nuestro capital el día de hoy, vamos a tener con qué invertir el día de mañana. De ahí la importancia de aprender a diversificar y a invertir de manera correcta. Sin más, les hablo Luis Arias, nos vemos en una próxima oportunidad, espero que haya sido de su agrado. Preguntas, dudas, sugerencias, pues por favor escríbanlo en este video, en los comentarios, y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Recording.